Y aquí estamos en el aire, esto es la medianoche de la radio y estamos en radioemociones.com y ya sabes, somos parte de tu vida. Bueno, estamos con Susana Salerno porque hoy es miércoles y nos está contando tantas cosas interesantísimas sobre los estrenos de cine. Así que, ¿estás allí, Susana? Estoy aquí, muy buenas noches nuevamente. Bueno, ya tenemos con nosotros al director Franco Bedoya. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Lo íbamos a aplaudir. Lo íbamos a aplaudir porque nos gustó mucho la película. Bueno, ya lo tenemos en el aire al director y guionista en esta ocasión de La Chancha, Franco Bedoya, que es cineasta, director de teatro y de publicidad, dramaturgo y fotógrafo. Y en esta ocasión nos va a traer por Cinear TV, como les decía más temprano, a las 20 horas la película La Chancha, que luego se repite el sábado en el mismo horario a las 20 horas y luego lo podés ver, obviamente, como siempre lo decimos, por la plataforma de Cinear Play, totalmente gratis durante una semana. Y luego tenés que abonar tan solo 30 pesos, chicos. Ayudemos al cine nacional que mucho lo necesita y nuestros actores, directores y toda la gente que trabaja en una película. 30 pesos, ni caramelos te compras. Nada, claro. Muy buenas noches, Franco. ¿Cómo estás? Hola. Aquí Susana Salerno del programa La Medianoche de la Radio. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, chicas, ahí del otro lado también. Un placer estar Buenas hablando noches. Con ustedes y muy bien explicado esta cuestión de por dónde se ve la película, que es tan difícil de explicar y lo sintetizaste muy bien. Sí, siempre lo decimos en todos los programas que tenemos, ahí junto con la conductora Irene Acosta Alfonso, y también, bueno, ahí tenemos a nuestra querida operadora Matilde, que, bueno, está haciendo peripecias con todo este sistema nuevo que estamos aprendiendo a salir todos para la gente y que la gente no se pierda el programa, todos desde nuestras casas. Claro, dado bueno. Todo nuevo para todos, exactamente. Franco, a ver, se estrena La Chancha. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar esta película? Mira, te diría que es una película que me tomó toda la vida, ¿no? Toda la vida en el sentido que esto parte de una inquietud personal, de un acontecimiento que yo viví siendo niño y a partir del trabajo personal sobre esas cuestiones y sobre las preguntas que ese episodio abrió en mi vida adulta, es que finalmente en los últimos años se presentó la posibilidad de ficcionar eso que me había pasado y de empezar a pensar de qué forma yo podía contarlo a partir de un relato que fuese una ficción, ¿no? Que no fuese una mera copia de lo vivido. Con lo cual es una temática que para la cual me estuve preparando toda la vida, ¿no? Después, si hablamos en sentido práctico de cuánto tardé en escribir el guión y cuánto tardó en realizarse la película, desde que puse la primera palabra en el guión hasta este momento pasaron 5 años. Todo ese es el proceso de gestación de la película, ¿no? Primero con 2 o 3 años de trabajo sobre el guión, después bueno, la búsqueda de financiación, la coproducción con Brasil, luego apareció el Polo Audiovisual Córdoba apoyando el proyecto y finalmente, bueno, en finales de 2018 pudimos, por suerte, materializar la película, porque estas esperas se hacen muy largas y se hace difícil para uno, ¿viste? Lidiar, porque también lo que pasa cuando pasa tanto tiempo es que el tema empieza a envejecer en vos, es como que aquello que te movilizaba hace unos años por ahí dejó de interesarte y entonces, bueno, tenés que volver a enamorarte de eso que querías contar, volver a buscar en vos ese motor. Pasás por muchos estados, la verdad que no
no es lineal. Uno, bueno, el espectador ve la película terminada y obviamente no tiene por qué saber que atrás de todo eso pasó todo lo que pasó, tantos años y tanto laburo. Pero la verdad es que el proceso es sinuoso y largo. Muchas veces cuando, bueno, hago un comentario sobre una película, yo comento muchísimo el tema de lo que cuesta hacer una película. Alguna vez participé en alguna, y bueno, además uno que ha estudiado un poco, ¿no?, todo esto, lo del cine, uno sabe que detrás de la película no solo está el director, que es el que hace a veces la dirección y guión, como bueno, en tu caso, a veces solo hacen el guión, la dirección y no el guión, bueno, la búsqueda de los actores que trabajan, y después un montón de gente que trabaja dentro de una película, entre, ¿no?, el que hace el maquillaje, ¿no?, el que... Es una gran familia, es así como vos decís, o sea, se conforma esto, una familia temporaria, muy de vínculos muy estrechos, porque se vive un nivel de intimidad muy fuerte, sobre todo en películas como en este caso, en donde la temática es tan transversal a lo humano, tan honda, tan delicada. Entonces aquí lo que pasó felizmente es que todo el equipo enarboló la bandera del tema que estábamos tratando y sacó el proyecto adelante con mucha emoción, ¿no? Y con mucho orgullo de estar contando la historia que estábamos contando, ¿no? Desde la persona que preparaba la comida hasta la directora de arte, el director de fotografía, todo el mundo estaba subido en este tren. Muchísimo, claro, y además uno ve una película ya finalizada que puede durar, no sé, 90, 100 minutos o 65 minutos, y a ustedes grabar un minuto de película les lleva un montón de horas, les lleva un montón, un montón. Y a veces, bueno, horas que después no se ven en la pantalla, porque también te toca grabar escenas que después... Nosotros nos tocó, por ejemplo, una escena que yo tenía en la cabeza y que estaba enamorado de esa escena. Una escena complicada porque era con lluvia, entonces tuvimos que convocar a los bomberos para que generen la lluvia, era con un animal. El protagonista se tenía que mojar en medio de una piscina, invierno, hacía un frío. Filmé la escena, fue muy difícil, toda de madrugada, y la escena no quedó en la película. Suele pasar eso, ¿no? Cuando vos editás, la película se te revela como algo nuevo, es como volver a escribir. Y de repente no va, y la escena no está aportando, y de repente la tenés que tirar, y bueno, es un dolor tremendo, pero cuando la sacás y sentís que la película se oxigenó o se ordenó, es porque evidentemente estaba sobrando. Y te pasa, lamentablemente es así, muy incierto el proceso. Ahora, toda la historia transcurre en Las Varillas, Córdoba, una provincia la cual es una de mis preferidas. Me encanta Córdoba. En realidad transcurre en la cumbre. En las Varillas aparece como referencia de donde son los protagonistas. Los protagonistas, el episodio traumático que narra la película aconteció en Las Varillas. Pero los protagonistas se encuentran muchos años después en un hostal en la cumbre. Ellos están de vacaciones y lamentablemente se produce el cruce, se produce este encuentro que activa ese trauma de ese pasado, ¿no? Es como que, bueno, los fantasmas se reviven y ahí el protagonista empieza un viaje muy perturbador, tratando de hacer algo con esa situación que se le presenta. Bueno, ahora vos justo me sacaste el tema y justo ahí va enfocada un poco mi pregunta. Los elementos del pasado que lo lleva a una gran angustia al protagonista y a situaciones traumáticas, que también va un poco al presente, ¿no? De lo que pasó lo que está pasando en el presente relacionado con su pasado. Ahí, ¿cómo fue tu apoyo? O sea, ¿buscaste algún psicólogo, alguien que ayudara hacia estos problemas que está teniendo Pablo, que es un hombre de 40 años, que tiene una esposa, un chico de unos 8 años aproximadamente, y se encuentra con esto, que algo que le pasó a él en el pasado? No quiero develar demasiado porque quiero que la gente
la gente se le ve ganitas de verla. La experiencia del espectador cuando no tiene toda la información es mucho más interesante porque la película un poco está edificada sobre lo que no se sabe. El espectador tiene un ejercicio ahí muy activo en relación a reconstruir eso que se supone que pasó hasta que en un momento se revela, ¿no? Bueno, pasó tal cosa o no, se revela toda una parte, ¿no? Pero el trabajo, la verdad que como yo lo portaba en mi propia historia y yo sabía concretamente de qué estaba hablando porque yo lo atravesé, yo lo viví, no era necesario que tuviésemos que recurrir a ningún tipo de apoyo, porque era digamos, mi experiencia volcada ahí, por supuesto que con un montón de ingredientes de la ficción, y con una maduración de la temática muy profunda, porque como te decía, yo desde hace años que vengo elaborando esto, desde mis 20 años que vengo como trabajando con este asunto y viendo qué me pasó a mí y qué herramientas tuve yo para acomodar esa circunstancia, a diferencia de Pablo. Pablo, si hay algo que me separa de esta película, tiene que ver justamente con que el personaje de Pablo silenció lo que le pasó, no pudo hablarlo nunca, no pudo verbalizarlo, y la situación de ese presente es tan rotunda y tan contundente que lo parte al medio, ¿no? Esa experiencia yo no la viví y por eso me gustó escribirla y ficcionarla, porque yo creo que a veces los artistas que pensamos que nuestra historia es interesante, a veces nos equivocamos, porque puede ser interesante para nosotros, pero si a esa historia vos no le pones mecanismos de ficción para que sea atrapante para el espectador, puede ser un embole. O sea, es interesante para vos porque lo viviste, pero qué sé yo, es como ver las fotos del viaje de los otros. A mí me aburre ver la foto de viaje del otro, quiero viajar yo, ¿entendés? Entonces me parece que hay que construir interés, y eso se logra trabajando mucho la dramaturgia del guión. Ahora, ¿por qué sin revelar nada, ¿no? ¿Por qué la titulaste La Chancha? Porque podrías haberle buscado otro título también a la película. Mira, originalmente la película se llamaba Tras la Sierra, ese era el nombre original del guión. Yo me fui a España, me becó Fundación Carolina para un curso de desarrollo de proyectos, y me fui con una primera versión del guión a escribir 2 meses el nuevo guión, ¿no?, de la película, a fortalecerlo, a mejorarlo. Y ahí uno de los tutores me cuestionó el nombre Tras la Sierra. Yo le había puesto Tras la Sierra porque quería filmarla en Tras la Sierra, en Córdoba, en la zona de Tras la Sierra, en Nono precisamente. Y hermoso lugar. Sí, encontraba que Tras la Sierra, como nombre, como palabra, estaba hablando también del conflicto. Pero este trabajo que hice con el tutor me llevó a singularizar muchísimo más el trauma y a ser más específico en la nueva versión del guión en relación a qué había pasado entre ellos dos, pero específicamente qué había pasado. Y si bien en la película no queda del todo claro, hay algo en relación a un animal, a una chancha, a un chiquero, que se menciona todo el tiempo. Entonces, la chancha viene un poco a simbolizar ese trauma, es como una expresión poética de esa herida o de ese horror que tiene al protagonista en ese estado tan tormentoso, ¿no? Sí, a mí me daba toda la sensación que el título lo habías elegido o sea, como expresando algo, ¿no? Ahí algo como queriendo decir algo, sí, pero no delatando demasiado, ¿no? Al mismo tiempo es una palabra que genera rechazo, es un título que no es simpático, que no es agradable, ¿no? La película se llama La Chancha, qué feo el título, ¿no? Y de alguna manera es así porque es incómodo el tema, es incómodo hablar de esto, es incómodo, es una película antipática, en el sentido de que no te va a dejar quieto en tu silla disfrutando. Sí, la vas a disfrutar, pero te va a interpelar porque está hablando de un tema doloroso, un tema que de alguna manera se tiene que seguir tratando porque sigue sucediendo y porque como sociedad tenemos una deuda muy grande para con esto. Sí, tal cual.
Tal cual. No sé, Irene, ¿le querés preguntar algo relacionado a esto? Ay, sí, sí, buenas noches, Franco. Mira, me ¿Qué tal, encantaría, Irene? ¿cómo estás? Me llega muy de cerca ese tema, pienso como vos, que sí, que tiene que seguir tratándose, pero lo que vos hiciste es exorcizarlo adentro tuyo y bueno, son temas que cuesta a veces ponerlos en palabras, a veces las personas reprimimos cosas Ujú. que nos han pasado de una manera que parece que nunca nos hubieran pasado, ¿no? Sí, Es muy loco sí, el proceso mental. ujú. Creo que ahí el arte, ¿no? Tiene una función para los que estamos Sí, en esto, tiene una función reveladora y yo soy un gran agradecido de poder haber entregado mi vida, por lo menos hasta ahora, sí. a la expresión artística, ya sea desde lo fotográfico, desde lo teatral. Siempre trato de hablar de aquello que me mueve en particular, de los mundos y universos que conozco, pero bueno, nunca me había tocado de meterme en una fibra tan íntima que me iba a Mm, exponer de esta manera, porque bueno, yo estoy hace toda la semana que estoy hablando de esto, dando notas claro, y revelando que de alguna forma esta es mi historia, ¿no? exacto. Entonces, la película tiene como una doble carga, por un lado la exposición como artista por haber hecho una obra, ¿no? Como director, y por el otro lado, a la par revelando que eso que está ahí es una parte muy Muy personal delicada. mía, ¿no? Pero Así no sé que bueno, creo que estoy terminando un largo viaje. claro, es lo que te iba a decir. Yo creo que me parece a mí que hay un momento que fue el de tal vez esos 5 años de preparación íntima hacia adentro y después hacia afuera, en la escritura del guión y en ver las imágenes en tu cabeza primero y todo eso. Esa fue tu parte, tu exorcismo personal, pero cuando vos ya lo pones y nos das ese producto a todos nosotros, eh, ya no es más tu historia, sino que es la historia de todos nosotros. Y en algún lugar, Es así, claro, en algún lugar nos tal vamos, cual como lo estás explicando, digamos. eso es, Yo ahora me queda como la sensación de cierto duelo, ¿no? Como me estoy desprendiendo, sí, ya esta historia ya se fue mañana empezará su viaje individual y sí, ojalá que vaya rebotando en el corazón de quien lo necesite, ¿no? sí, Porque sí, si hay una función que tiene el cine, desde mi humilde opinión, es despertar, ¿no? Despertar exacto, inquietudes, despertar preguntas. No sé si sanar, me parece que es muy elevado eso, pero sí me parece que hay una función espiritual que, además del entretenimiento, ¿no? Yo también sostengo exacto, que una película tiene que ser entretenida, porque si no es un embole, claro, y me parece que hay una función que tiene que estar cumplida y el entretenimiento es fundamental. Pero si eso va a la par de iluminar alguna zona conflictiva o dolorosa o incómoda, me parece que, bueno, hay un doble mérito. yo creo que cuando uno despierta sana, así que Sí. no es exagerado decir que el arte realmente sana y ayuda a sanar. Y además Ujú. creo que si hay un momento ideal para hablar de estos temas, es este tiempo, ¿no? Y ya desde hace unos años, gracias a Dios, podemos hablar con mayor libertad de un montón de cosas que nos pasan a las personas Sí, y que sí. tocan fibras íntimas y creo que todos, o por lo menos la mayoría, estuvimos desarrollando en todo este tiempo la capacidad también de escuchar y de ver con respeto la historia del otro, más allá que te llegue más o Sí. menos. Creo que esa es la madurez de la humanidad, ¿no? Es una opinión Sí. personal. Sí, estoy de acuerdo. Yo siento en lo personal que el cine argentino nunca se ocupó de esto de esta manera, ¿no? Como que nosotros estamos trayendo Sí, felizmente una película que eso, que se ocupa de una arista, porque es una temática que tiene muchas aristas, ¿no? sí, seguro. Sí, Una cosa es este acontecimiento
experimentado por una mujer, otra cosa es por un hombre homosexual, otra cosa es lo que le pasa a un hombre heterosexual. Claro. Digamos, hay algo ahí que se juega en torno a la vulneración de los derechos, pero también al estigma que aparece cuando esto se visibiliza, ¿no? Cuando una mujer cuenta lo que le pasó, cuando un varón heterosexual cuenta lo que le pasó, pasa otra cosa, ¿no? Claro. Como que tiene sus matices, y me parece que estábamos más habituados a ver como otra cara de este tema, y ahora aparece, bueno, nada, como otra variación de lo mismo. Me parece que es una temática que no tiene propiedad de género, que atraviesa claro. a la humanidad, nos atraviesa como seres humanos y como niños, ¿no? Porque estamos hablando de la infancia. Estamos hablando de niños, claro. Yo creo que... Exacto, sí, y un poco... perdón, Sí, te interrumpí. No, lo que creo es que hemos aprendido muchas cosas en estos años. Es cierto que acá por esta región del mundo no se hablaba de estas cosas, estaban absolutamente prohibidas, tapadas, negadas, porque bueno, teníamos una cultura impuesta de negar y tapar un montón de cosas que son incómodas al oído del otro, pero que son. Entonces, Sí. había todo, incluso una creencia de que había algunas cosas que pasaban solo en unas clases sociales muy bajas, y no es así, le pasan a la gente. Totalmente, no. Le pasan a la gente. Acá es eso, es Claro. transversal a todas las clases sociales, a Sí. ricos, pobres, clase media, clase laburante. Es justamente por eso es tan complejo y es tan difícil de tratar, de encontrar una solución, porque sigue sucediendo, sigue pasando. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, por la situación de cuarentena, hay muchos niños que están siendo vulnerados por adultos. Sí. Están obligados a convivir con personas que bueno, que esta situación de cuarentena no tienen otra salida. Entonces digo, seguimos eso, como viviendo en un mundo en donde los niños siguen siendo vulnerados. Los niños, no digo todos los niños, pero sigue pasando, ¿no? Claro, pero y algo tiene como eso, como objetivo la película, es un poco, bueno, seguir iluminando eso y recordándonos, bueno, que los niños están ahí, quién se está ocupando de ellos, quién los está escuchando. Claro, qué canales estamos abriendo para que puedan contar lo que les pasa, etcétera. Y te hago la última. La película tiene escenas maravillosas, porque hay una de las escenas cuando está con Raquel Carrot, él con el colchón, ¿no?, levantado, ese abrazo fraternal es impresionante, es estupendo. Es muy fuerte. Sí. ¿Cómo llega Raquel Carrot a la película? Ya sabemos que es una coproducción argentina-brasileña, pero ¿cómo llega? Cuando el proyecto gana la coproducción con Brasil, obviamente el guión originalmente no incluía personajes de Brasil, ¿no? El guión, la mujer de Pablo era de Buenos Aires, y ellos vivían en Buenos Aires, y el hijo tampoco era brasilero. Digamos, cuando sale la coproducción de Brasil, ahí yo tengo que modificar el guión para incorporar la pata brasilera. Entonces digo, bueno, ahora este matrimonio vive en Porto Alegre, ella es brasilera, es un matrimonio ensamblado, ¿no? Binacional. Y cuando empiezo a escribir el guión, digo, bueno, voy a necesitar una actriz brasilera. Y por ese entonces vi una película que fue muy bien aquí en Argentina, una película coproducción con Brasil, que se llamó Pendular. Pendular, casualmente, la produjo la misma productora que produjo La Chancha aquí en Argentina, Felicitas Raffo, Cepa Cine, ¿no? Es la productora de Pendular. Y yo tenía el recuerdo muy lúcido y vivido de esa película y de su protagonista, que era Raquel Carro. Y Raquel, en esa película, hace un despliegue de un protagónico muy sensible, y cuando yo
estoy por decidir ese personaje, inmediatamente pensé en ella, la llamé a Felicitas y le dije, che, Felicitas, mirá, quiero que esta actriz, la actriz de Pendular, ofrecerle el personaje de Kelly, no sé si ella va a querer, y fue inmediato, o sea, Raquel leyó el guión, leyó el personaje, y a los 2 minutos estábamos trabajando juntos, digo, con Esteban, y ya por Skype, ya empezando a crear ese vínculo. Fue un hallazgo. Y el niño, que también es una pieza clave de la película, porque si bien el protagonista es Pablo, yo siento que hay un nivel de protagonismo de ese niño por el mensaje que porta que es superior, ¿no? Y fue un casting muy grande que se hizo en Curitiba con la productora brasilera, con quien yo ya venía trabajando en otros proyectos. Yo con la gente de Brasil dirigí en el 2017 una serie para la televisión brasilera, es mi segunda familia, Brasil, y ellos encararon el casting y ahí apareció Rodrigo Silveira, que fue como una iluminación. Cuando yo vi el tape de Rodrigo, no quise seguir mirando más, dije, listo, este es el niño, es él, y fue un gran acierto. Un gran elenco. Disculpa, Mirena, me parece que querías decir algo antes. No, digo, sí, coincido que el niño es impresionante, ese chico es impresionante lo que transmite, es glorioso. No, lo que te quería decir también es si te sentiste representado, no sé cómo decir, si el espejo que te proporcionó este gran actor, Esteban Meloni, te satisfizo, digamos, ¿no? Si representó ese Pablo que de alguna manera aporta. Mira, yo me siento bendecido por la presencia de Esteban. Con Esteban pasó algo muy extraordinario, que es, yo a Esteban lo conozco, nos conocemos como amigos y compañeros desde que pusimos un pie en Buenos Aires. Los dos somos del interior, llegamos en el mismo año a Buenos Aires, 1995. Con Esteban trabajamos en una obra de teatro hace 1000 años, cuando éramos dos jóvenes con muchas ansias de hacer cosas, una obra que yo había escrito. Lo dirigí también en mi película anterior, En la vida después, pero cuando yo escribí la película y apareció la posibilidad de hacerla, no se me cruzó nunca Esteban por la cabeza. Pensé en otros actores, y de pronto sale la oportunidad sale el crédito tan esperado y no tenía protagonista. Esa es la verdad, no tenía. Lo llamo a Esteban. Ahí se me aparece la idea de, che, Esteban, y lo llamo casi como un favor, como diciendo, mira, Esteban, me salió esto, yo no sé si te va a gustar el guión, no sé, quiero que lo leas, pero tenemos que irnos en un mes a Córdoba a filmar, fíjate qué te parece. Y fue mágico lo que pasó, porque primero yo dije, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi a Esteban antes, digamos? ¿Cómo no se me cruzó por la cabeza antes? Porque el trabajo que hizo Esteban de apropiarse de la historia, la manera en la que penetró en esas aguas tan oscuras, ¿no? Sí. Tan difíciles, y la dificultad que atravesó como actor, porque era un material que solo le habilitaba a él la mirada, la respiración y nada más. Casi no tiene texto Esteban en toda la película. Entonces realmente era un desafío para él, y pasaba algo muy, muy extraño en el rodaje, que es que nos confundían, ¿no? Amigos me decían, yo sacaba fotos en el set o mandaba fotos y me decía, Franco, es Esteban, sos vos, estás igual. Y eso me impresionó, ¿no? Claro. Fue como impresionante empezar a verme en ese espejo, como vos bien decís. Claro. Que bueno, era el portador de un relato muy, muy personal, y le estoy sumamente agradecido, porque además realmente yo creo que Esteban hace un trabajo extraordinario en la película, y sí, ojalá tenga todo el reconocimiento que merece, porque realmente es increíble lo que hace Esteban. Sí, maravilloso. Es maravilloso. Les habla el cuerpo a estos actores. Y cuando veía al Puma Goiti, que uno lo conoce mucho más, son esos actores que la espalda habla, yo digo así, ¿no? Que cuando la espalda de un actor habla,
Sí, es verdad. ¿no? Alfredo Alcón, por ejemplo, era un tipo así. Y yo veía al Puma Goiti en una escena puntual que tiene, y esa espalda ahí que viste que va como flotando, y digo, bueno, qué expresión que tiene, cuánta carga, ¿no? Cuánta cosa va diciendo. No, yo tuve una suerte enorme con el elenco, la verdad, desde Gladys, que Gladys fue un injerto en esta película. Gladys viene como de otra escuela, de otro tipo de tonicidad actoral, y de repente ensambló aquí y le aportó un contraste al material que es hermoso, y también todas las críticas hablan de su laburo. Yo estoy muy feliz porque todos los actores, es eso que te digo, ¿no? Se sintieron como muy responsables de la historia que estaban contando, se apropiaron de esa historia y entregaron todo lo que tenían, con un nivel de sensibilidad muy, muy afinado. Sí, cinco actores de excelencia tuviste. Sí, felizmente. Maravillosos. Yo creo que se debe haber armado así como una cosa muy especial, casi como un conjuro, no sé, se me ocurre, estando allí y desarrollando ese tema, porque son gente muy sensible. Y Gladys Florimonte... era así, claro, era tal cual como vos le estás diciendo. Digamos, yo tuve momentos de la verdad que muy duros, porque de repente momentos en donde, no sé, toda la secuencia de la erosilla, donde se produce el clímax final de la película, realmente fue, por un lado, muy complejo de filmar, pero por otro lado, para mí fue muy difícil enfrentarme a esa escena, ¿no? Era estar yo ahí, volver, digo, lo que le pasaba a Pablo de alguna manera lo estaba viviendo yo, entonces se mezcla, era muy difícil. Yo estaba en carne viva haciendo la película, y los chicos eran muy conscientes de eso, y me sentí muy contenido, ¿no? Sobre todo en los momentos en donde yo necesitaba parar porque estaba realmente desbordado por la situación que estaba experimentando emocionalmente. Bueno, un respeto enorme, se daba ese lugar y listo, se me pasaba la angustia y ahí seguíamos. Pero de verdad creo que todo eso terminó imprimiendo en la película, y creo que por eso pasa lo que pasa, ¿no? Felizmente, yo la verdad que hasta esta semana yo no sabía qué iba a pasar con la película. La había visto muy poca gente y tenía mis reparos. Digo, tal vez no guste, no sé, es tan incómoda de ver, no sé. Y estoy recibiendo unas devoluciones que me hacen sentir que hicimos algo honesto, ¿no? Sí. Es intimista, es muy intimista la historia. Sí. Y es perturbadora también, porque tiene momentos fuertes de mucha tensión también, ¿no? Y ese suspenso, cómo va siendo manejado a través, bueno, de los personajes como principales, tanto el de Esteban Meloni, que es un gran actor, muy buen actor, excelente, al igual que Gabriel Goiti, que también es maravilloso, y bueno, el resto que los acompaña también. Esto que decís del suspenso también es importante, porque tiene que ver un poco con meter estos condimentos que puedan hacer que la historia, a pesar de abordar una temática muy delicada y muy difícil, sea entretenida, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión del entretenimiento, pero del entretenimiento no de una manera superficial, sino del entretenimiento profundo, de esta cuestión de que la responsabilidad que tiene una obra de tomar esa hora y regalarte la posibilidad de que estés atento. Me parece que ahí hay una, digamos, hay una responsabilidad, ¿no? O sea, vos vas a pagar una entrada, no importa, son 10 pesos, 30 pesos, pero yo te tengo que dar algo que realmente te entretenga, te mantenga atento de principio a fin. Y eso me parece que es una de las responsabilidades del cine, ¿no? Sí, y el paisaje es maravilloso, otro protagonista más.
Sí, 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 y Ese Córdoba paisaje. tiene eso. Eso fue hermoso porque fue para mí volver a mi provincia y volver justamente a una región que fueron mis vacaciones de niños ahí en la cumbre, en los cocos, en esas Claro. erosillas. Es como que es un paisaje que yo lo tengo tan transitado, conozco tanto esos lugares, que fue para mí eso, como un paraíso, estar ahí con amigos, haciendo una película en mi Claro. provincia. Fue hermoso, la verdad. Es bello, aparte todo Córdoba es bello. Yo conozco bastante Córdoba y es una provincia bellísima, bellísima, Hermosa. hermosa. Bueno, no sé, Irene, si vos querés decirle algo más al director o Yo lo solo resta invitar a la gente. invitar a la gente que no se pierdan La Chancha, que estrena mañana, como ya dijo Susi. A Franco simplemente te abrazo y te digo gracias. Eso te digo. A ustedes, chicas, muchas gracias y muchas gracias por haber visto la película. Siempre digo que cambia Y muchísimo una entrevista, una conversación, cuando del sí, otro lado hubo una experiencia, ¿no? Un tiempo que se tomó en ver la película y recoger impresiones, y se hace mucho más llevadero que cuando, no sé, he hecho notas en donde el periodista simplemente preguntaba lo que se pregunta siempre y no tenía idea de lo que está hablando, y acá eso circula, la generosidad por eso, por haberse tomado el tiempo de ver una película y haberla vivido y hablar desde ese lugar, así que se los agradezco. no, Te agradecemos es- nosotros, Franco, la sí. entrevista a estas horas, tarde, y lo único que te pido que la próxima sea una comedia. Ya está. Ahora, Voy a intentar. ahora en tu nueva vida, en tu nueva etapa. Puede Cua- ser, puede ser, puede ser. Sí, que necesito mechar con una comedia Sí, para bajar un para poco el bajar nivel de un poco. angustia. Yo te digo, como Lo terapia. mismo dice mi madre, está harta Claro, de sufrir con mis obras. claro, sí, sí. Bueno, los dramaturgos, claro, nos llevan a esos lugares, pero bueno, cuando uno saca algo así, exorciza algo así de adentro, queda un hueco. Entonces ese Sí. hueco hay que llenarlo con amor, con mucho amor, porque esa es la energía que sana. Así que bueno, hacete Bueno, algo. chicas, un gustazo. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Gracias Gracias, a gracias a vos. Hasta. vos. Chau, chau. Chau, Hasta chau. la próxima. Bueno, y así pasó este director, el director de La Chancha, Franco Verdoya. Bueno, Susi, qué linda entrevista que hiciste, cómo me gusta. ¿Viste? No, la hicimos entre las ¿Viste? dos juntas, viste que le gustó a él esto, ¿no? El Pero charlar vos viste qué entre ustedes. cosa, cómo te dice, cómo me quedé con lo que dijo ahora al final, que nos agradeció haber visto la película.